El año lo hemos vivido, pues yo creo que como todo el mundo, mal. Y no mal porque estuviésemos muy mal, sino por esa sensación de no saber qué está pasando, de no saber cómo va a ir evolucionando, de no saber qué final va a tener todo esto. Eso nos ha creado una sensación un poco de desesperanza o de temor más que de desesperanza. Claro, ni acercarte, o sea, es que ni acercarte, ¿me entiendes? Yo lo he vivido pues porque mi hermana también trabaja en la residencia, lo han pasado muy mal, los pobres. La verdad es que ha sido duro, muy duro, muy duro. Bueno, es decir, nosotros desde el principio de la pandemia, incluso cuando estábamos recluidos en casa, sí que mantuvimos un contacto directo con todas las asociaciones autonómicas, con muchas residencias, porque evidentemente las noticias que surgían pues eran claramente preocupantes y tratamos de estar al lado de todos los asociados al ARES para mostrarles nuestro apoyo, dado que hemos ido de la mano durante todo este tiempo. Bueno, pues yo creo que la información que se ha dado, sobre todo al principio, en ese primer momento fue muy doloroso. Fue muy doloroso para todos los que estábamos trabajando en residencias, porque por un lado teníamos la situación difícil en las residencias y teníamos que salir para adelante y tirar para adelante. Miramos atrás y hay cosas que realmente no comprendemos cómo las hemos pasado. No sé si es que las queremos olvidar o qué. En nuestro caso la afectación fue muy grande, fue muy seria durante unas cuantas semanas, aunque llevamos ya más de un año sin casos, pero fue muy dura, Como que yo viví como los paisajes pues más tristes, más desoladores y más, si cabe, también injustos de que había vivido a nivel profesional y personal también. Y a la par vivir, por otro lado, también los paisajes pues, que a nivel personal y profesional pues más me han ayudado. Ha sido un año tremendamente doloroso, pero doloroso desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional. Y las residencias hemos estado un poco, hemos sido un poco el foco negativo del resultado de la pandemia. Las residencias son hogares, no hospitales. Que explicar a personas semanas después, cuando ya todo había pasado la primera ola, explicar que su compañero de la habitación de al lado hacía ya varias semanas que había fallecido y la otra señora a la que hacía mucho que no veía también había fallecido y otra persona había fallecido su hijo, que era un conductor de ambulancia y falleció. Fueron muchas semanas de aislamiento muy duro. En general se tiene mucho cuidado y más con la pandemia de curar y del cuidado físico, igual que de la rehabilitación física. Y a lo mejor se deja un poco más de lado también pues, por toda la situación que ha habido el cuidado emocional, ansiedad, depresión. Entonces sí que yo creo que ha tenido que estar muy presente ese acompañamiento emocional y psicológico durante la pandemia. Los residentes no podían ver a las familias como la periodo de COVID y nosotros fue como familia para ellos. Entonces hay que estar más cerca de ellos. Y yo sobre todo digo que ha sido muy importante la capacidad humana de entrega del personal de nuestras residencias. O sea, ha estado allí la gente dando todo lo que tenía que dar, ha estado ahí la gente exponiéndose, ha estado ahí la gente y todo eso parece que no, pero es muy importante y los ancianos así lo han vivido. Los ancianos en nuestras residencias han vivido pues como en todas, que estaban malos, que había unas circunstancias, que no entraban las familias, pero el personal se ha volcado en ellos. Claro, y por otro lado estabas escuchando en las noticias que parece que los infectados éramos nosotros, pero realmente los que lo estábamos sufriendo éramos nosotros. Entonces, fueron momentos al principio muy difíciles en los que pues hubo que pelear mucho, hubo que trabajar muchísimo en equipo. Lo que yo creo que han perdido un poco en ese sentido el respeto a las residencias, poniendo el foco en la parte negativa. Las noticias que han surgido eran tendentes al pánico,
pero bueno, yo que estaba en contacto con las congregaciones, con residencias, con las asociaciones autonómicas de Lares día a día durante aquellos 2 meses, pues estaba viendo que no era tan dramático como nos querían hacer transmitir desde los medios de comunicación. Se ha dado cuenta todo el mundo de la gran capacidad que ha tenido de transformación durante la pandemia, de adaptarse a una situación tan sumamente compleja, tan traumática para el sector, y que ha sacado lo mejor que tenía. Ha puesto en valor los principios por los cuales hace 25 años Lares se juntó.